Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, permítanme mostrarles lo que es un resumen trataré de hacerlo de la manera más sencilla y fácil de comprender de lo que tiene que ver el mundo de las finanzas descentralizadas. En este caso, pues nos vamos a enfocar en lo que es cripto, ya que es lo más descentralizado que puede haber. ¿Ok? Vamos con los que es el DEX, el SEX y el DeFi. El SEX, que vendría a ser exchanges centralizados, aquí tú entras a CoinMarketCap, te pones en exchange y te va a dar la lista de todos los exchanges centralizados que hay al momento y con su tabla de puntuación. Tienes a ver lo que es el volumen de trading y la confiabilidad que tiene el exchange, ¿ya? En este caso, pues si tú quieres hacer una inversión, poner tu cripto a trabajar, pues tú te irías a, voy a poner en este ejemplo, uno de los exchanges, pues yo creo que de mayor conocimiento de las personas, que viene a ser Binance, y por consiguiente uno de los más confiables, muy aparte de los problemas que pueda tener, ¿ya? En Binance tú tienes la posibilidad de hacer stake, vamos a poner un ejemplo, de moneda estable, moneda blue chip y las monedas madre, que vendrían a ser Bitcoin y Ethereum, ¿ya? Por el stake, o sea, por prestar a Binance tu dinero, tus monedas, ellos te pagan en retribución un porcentaje, un APR, ¿ya? Aproximado. Mayor cantidad de gente entre a ese pool, obviamente el porcentaje va a bajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la repartición de la torta va a ser mucho más grande. Menor cantidad, mayor porcentaje a recibir. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Si tú quieres poner tus monedas en stake en un pool simple, que vendría a ser una moneda única, vamos a poner en este caso pues, USDT BNB, ellos te dan anualizado el 5.14 más el 1.5. Ok. Tú tienes que entender esto. No es que tú vas a dar tus USDT y mensualmente vas a recibir el 5.14 más el 1.5. Vamos a sacar el valor 5.14 más el 1.5, el 6.64. Tú tienes el 6.64 dividido para 365 días. Eso quiere decir que al día Binance te va a pagar el 0.0181, casi el 0.2%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Esto es de una manera más tranquila, más segura, como para poner tu dinero a invertir. Si quieres evitar el riesgo de hackeo, de que sea un proyecto estafa o que sea un Ponzi, ¿ya? Les comento que los bancos son un Ponzi, son la madre de los Ponzi, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú das tu dinero, el banco te da un interés y el dinero que tú le das se lo da a un cristiano más, ¿ya? Eso es facilito, eso es conocimiento de todo el mundo, ¿ya? Entonces, con esto pues, esto es un stake en un exchange centralizado, ¿ya? En un centralizado, ya que los riesgos son mucho más bajos, ¿ya? Pero así mismo el porcentaje de rentabilidad es un poco más bajo. Entonces, tú lo que pones ahí, tú lo que pones en juego es tu tranquilidad, ¿ya? El tú dormir tranquilamente sin el temor de que mañana se desaparezca, ¿ya? Entonces, eso es lo que viene a ser un stake en un DEX, ¿ya? No,
en un SEX, ¿ya? Entonces tú tienes el stake en una sola o puedes hacer un pool de liquidez. ¿Qué viene a ser un pool de liquidez? Tú pones dos monedas a trabajar, ¿ya? Para que en este caso pues puedas ganar un poco más. Pero voy a darles algo fácil en lo que yo me he dado cuenta, pues, ¿no? Aquí tiene que ver también el impermanent loss. El impermanent loss es algo muy no tan largo de explicar, pero vamos a ponerlo de esta manera. En este caso, BNB es el que ha sido favorecido en lo que es el alza de precio, pues, ¿no? Entonces ha subido, si la gente me corrige, yo creo que más de un 20%. En este caso vamos a poner el ejemplo que tú depositas USDT contra BTC. Ya. Como BTC subió, tu posición en BTC sube y tu posición de USDT baja. Al momento que tú quieras retirar, tú vas a decir, pero chuta, he perdido USDT en vez de ganar. ¿Lo que pasó? Si yo metí $100 en USDT y $100 en Bitcoin y ahora me están devolviendo, vamos a poner $70 en USDT más 130 en Bitcoin. Ya, eso viene a ser un impermanent loss. Y esto es un impermanent loss pues a favor, porque obviamente el precio que va a fluctuar a mayor es el Bitcoin. En este caso pues tú estás a favor con $30 que posiblemente pueda seguir subiendo, ¿ya? Y si tú coges, vendes, tomas tu profit y vuelves a depositar los 100 y 100, pues eso ya está en ti, pues, ¿no? Ese es el juego que tienes. Entonces, aparte de este pool de liquidez, te va a pagar, puede ser en moneda estable o puede ser en la moneda del BNB, que yo creo que lo más sensato sea en BNB. Ahora, si quieres evitar el impermanent loss en una mayor cantidad, tú depositas monedas estables, ¿ya? Moneda estable contra moneda estable. Vamos a poner el ejemplo, USD contra USDT. Pero aquí el impermanent loss es muy bajo. Es muy bajo, es muy bajo. Por ejemplo, BUSD no siempre está a la par del dólar. Hay veces que baja 99 centavos y ahí es donde la gente coge, hace su movimiento y le saca el profit, ¿ya? Eso se llama... ¿cómo es que se llama? Eso es el arbitraje, si no mal recuerdo, ¿ya? Entonces, la manera más fácil de obviar el impermanent loss es en dos monedas estables. Y la más arriesgada, creo yo, una de las más arriesgadas son, vamos a poner el ejemplo, Bitcoin contra Ethereum, ¿ya? Y otras de las, para mí, de las riesgosas, vendrían a ser proyectos tipo Dogecoin contra USDT, Dogecoin, memecoins, ya, memecoins contra moneda estable, contra moneda blue chip, contra moneda madre. Ya, yo pienso que esas de ahí no me metería para nada. Ya, yo he entrado a pools de liquidez de USDT contra BUSD, he entrado Bitcoin contra moneda estable y créanme que obviamente tú para ver mayores resultados tú tienes que hacer un pool de liquidez pues con montos más allá de $100, más allá de $1000, como para que tú sientas la rentabilidad. Pero bueno, esto viene a ser pools de liquidez, staking en exchanges centralizados. Ahora pasamos a los descentralizados. En los descentralizados pues tenemos a la vieja confiable que vendría a ser PancakeSwap. PancakeSwap en la red de Binance Smart Change, pues asimismo tú puedes hacer farms, ya, en este caso vamos a ver. En el farm tú tienes asimismo pools de liquidez. Tú pones el token Cake contra BNB, ya, ellos te dan un APR de 53.59 anualizado, recuerda, anualizado. O si quieres algo un poco más seguro, pues tú buscas, déjenme ver si aquí hay farm types. No, USDT contra
BUSD, vamos a poner el ejemplo. USDC, no. A ver, aquí me van a salir todos los pools que tengan con USDT. Bueno, aquí sería la idea de buscar un pool de liquidez de estable contra estable. FUSD contra USDT. No hay nada. Vamos a ver acá en pools. Liquid staking y simple staking. Miren, aquí hay un staking de una sola moneda. En este caso tienes Cake, que es el token del exchange, el Rapid BNB y monedas estables y también Polkadot. Me sorprende ver aquí Polkadot, sinceramente. Vamos a poner el ejemplo de uno de ellos que da más, pero como quiero que se vea moneda estable, el USDC es el que más da. Ok, vamos a suponer que tú vas a poner $100 en 30 días. En 30 días tú vas a ganar 12 centavos. Aproximadamente 13 centavos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú vienes aquí a buscar? Tú vienes a buscar el mejor pool de liquidez o el mejor pool simple, ya, que te dé la mayor cantidad de APR. Vamos a ver de nuevo, vamos a Farms, vamos a ver, no, el APR, vamos a ver uno que tenga un APR alto. No se puede separar por el APR. Quisiera verlos según el APR. Por ejemplo, este de aquí te da el 11.56, 94.36. Yo creo que ese es el más alto, ¿no? Por ejemplo, este creo que es Mobius, no sé. Pero miren, ni siquiera hay algo aquí. O sea, estos son monedas que esto salió en Binance como un launch pool, si no mal recuerdo. DAR. Miren, ni Dogecoin contra BNB tiene mucha liquidez aquí. No. Vamos acá. Estos son los que más liquidez tienen, pues, ¿no? Ok, vamos aquí. 94 punto y pico. Ok. Vamos a ver. $1000. Para tú meter $1000 aquí te hace el cálculo, pues automáticamente. Tú necesitas depositar esto en USDT y esto en Cake. Estaqueado por 30 días, compounding, sin compound. Tú vas a tener $1.84 al mes. Calculando el impermanent loss, wow, te da también el cálculo de impermanent loss. Esto es un DEX. Estos son los stakes de exchanges descentralizados. Aquí te van a pagar con Cake. Tienes otro como el QuickSwap, que esto es en la red de Polygon. Ya en QuickSwap hay buenos rewards. Hay muy buenos rewards, sinceramente. Hay muy buenos rewards. Por eso que me gusta más QuickSwap, porque te da, digamos, tú buscas los farms según lo que tú quieras depositar en Stable, Blue Chips y Stable Liquidity Pool. Ya, digamos, este es con Matic, con ST-Matic. No sé qué significa ST-Matic, sinceramente. Vamos a ver en Stable. Vamos a ver USDC con DAI. Ya. Este te da el 7.63. Vamos a organizarlos por el que más da. Sigue siendo este. Un total de 8.43. No sé si aquí tú puedes sacar un cálculo, pero recuerda que el 8.43 tú lo tienes que dividir para 365 días si quieres saber cuánto vas a generar diario. Y aquí en este pool de liquidez tú vas a generar el 0.02% diario.
¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál es el plus? ¿Ya? Los rewards aquí te lo van a dar con Quick. Hay otros pools de liquidez que te dan con Quick más Matic. ¿Ya? Esos farms los he visto y créeme que aquí en QuickSwap me gusta bastante. Me gusta bastante. Miren, aquí te da tanto, obviamente según el monto. Y esos Quick pues los reparten, asumo que los van a repartir con todos los proveedores de liquidez. Ya, no es que te van a tocar a ti 2000 Quick, no, al día, no, o sea, es una locura que hagan eso. Ya, imagínate. ¿Cuál otro? Pues este viene a ser Uniswap. Aquí tú vas a crear, digamos, tu pool de liquidez Blue Chip con moneda estable. Ya, te dará un estimado de APR, pero asimismo, pues no, o sea, no es tan alto, pero es un poco más, tienes un poco más de rentabilidad versus a un exchange centralizado. ¿Cuál es el problema o el peligro que tiene depositar tu dinero en un descentralizado? El problema o el temor sería de que este pool de liquidez que tiene 5 millones, casi 6 millones de dólares en stake, este pool de liquidez sea hackeado. ¿Ya? Que este pool sufra un hack. Yo sí viví un hack de un pool descentralizado que yo no me acuerdo cómo se llama, porque creo que hasta quebró el DEX. Ya, ahí tengo todavía, creo que todavía se puede ver. No, esto no es la página. Creo que todavía lo puedo ver acá. Aquí está. Café Swap. No, o sea, no. En ese momento, pues que cuando yo había entrado a Café Swap, perdí $200. Había hecho un pool de liquidez de 100 y 100 y ahí aprendí, pues, ¿no? De que los pools de liquidez tienen un APR de aquí, en los DEX. Es un poco más alto que un Binance o un KuCoin, pero pueden sufrir hackeos. ¿Ya? Y si tienes suerte, el DEX se hace responsable, y si no tienes suerte, simplemente perdiste todo. En mi caso, yo sí perdí todo. Ahí solamente creo que hay $1, que es lo que generó en ese momento el pool, nada más. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser lo que es el DEX. Ahora pasamos a lo que es DeFi. ¿Ya? DeFi, lo que es descentralizado. En este caso, tú puedes encontrar páginas como Huobi o proyectos de lending que te dan o sea, tú provees liquidez y te dan un APR mucho más alto que un DEX o un SEX, ¿ya? Te pagan con tokens del proyecto, ¿ya? Pero también puedes tener el temor, en este caso de hackeo, no, sino de que simplemente el proyecto se desaparezca. Y se desaparece con todititito ese dinero que hay en ese pool de liquidez. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el DeFi hay mayor riesgo, mayor APR, mayor rentabilidad y con la posibilidad de que se pueda perder absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, con esto, pues yo creo que el ejemplo más fácil a ponerles aquí es Huobi. ¿Ya? Esto es un proyecto de DeFi en el cual, pues, en comparación a los otros, vamos a poner un ejemplo. Ayer me dio el 2.14. En cambio, en PancakeSwap, Uniswap, en Binance, pues yo tengo un pool o sea, un porcentaje de rentabilidad del 0.01, 0.02 al día, y acá me dio el 2% en el día,
Pero asimismo, pues yo puedo sufrir el tema de que se vaya a desaparecer esto el día de mañana o esta misma noche, ¿ya? Entonces, ¿yo por qué estoy entrando a esta clase de proyectos? Por esto, ¿ya? Por esto. Si acaso tú te sientes más cómodo en lo que es los descentralizados, ¿ya? Su APR es considerablemente más alto que un centralizado, pero también tienes el riesgo de que te puedan robar, de que pueda pasar algo. Ya no estás libre de nada. Incluso en los centralizados, vamos a poner el ejemplo de los dos principales que en ese momento fue o es Binance y en su respectivo momento creo que fue KuCoin. Ya KuCoin aquí bajó de posición. KuCoin creo haberlo visto en el cuarto o en el tercer puesto. Kraken me sorprende verlo aquí arriba. Ya. El ejemplo más fácil, este FTX ya ni siquiera figura aquí, ¿ya? FTX fue un exchange centralizado, manipulado de una manera horrible, pero logró hacer dinero tanto con el depósito de las personas como con el uso y mal uso de aquello, pues, ¿no? Le salieron buenos trades como le salieron muy malos trades. Ya, toda esa información, toda esa historia está en YouTube, así que no me la sé al 100%, pero yo creo que lo que les he dicho es una información básica. Ya. En este caso, pues el de los más confiables, Binance. En los descentralizados, tú también puedes ver aquí, ¿qué será? Aquí en este caso, pues tú tienes que verte la red en la que te gusta. Vamos a poner Binance. De ley va a salir PancakeSwap. Era normal ver esto. Tú tienes que fijarte en el trading volume, ya donde haya mayor cantidad de volumen de trading, pues obviamente es un poco más confiable. Bueno, desde mi punto de vista, tú tendrás otra forma de pensar, así que no hay ningún problema. Aquí me gustaría ver, pues, ya que estoy aquí yo creo que de ley va a salir QuickSwap. QuickSwap está en el segundo, Uniswap está en el primero. Solana, Orca. Interesante. En Optimis, Uniswap versión 3 en Optimis. Curve Finance. Curve también sufrió un hackeo y bien fuerte. Arbitrum de ley Uniswap. Arbitrum en Trader Joe, o sea, en Avalanche. Aquí de ley Uniswap. De ley. SushiSwap. Chuta, qué pena verlo aquí abajo. Sushi estaba mucho más arriba. Pero bueno, en este caso, pues estos son los DEX, SEX y DeFi. Cada uno tiene su riesgo, cada uno tiene su pro, cada uno tiene su contra. Si incluso con todo esto quieres algo, por así decirse, entre comillas, un poco más seguro, el banco te da, vamos a poner un ejemplo, un APR del 3 y si tienes suerte el 5, dependiendo del monto, ¿ya? Y obviamente, pues, si tú quieres tener un mensual considerable, pues tu monto a depositar también tiene que ser considerable, ¿ya? Entonces, voy a poner el ejemplo. En mi país no es un banco, es una cooperativa. Una cooperativa que, si no mal recuerdo, estaba entre el 8 y el 10%. Vamos a poner que sea un 9 para poner un número intermedio. Un 9% para una cooperativa no es nada mal. Es muy tentador, ¿ya? Y vamos a poner el ejemplo. Que si digamos $100,000 por el 8% son 8,000,
8.000 dividido para 12 meses, tú vas a recibir al mes 666.66 dólares mensuales. Nada mal. A nadie le hace daño recibir eso, pero tú tienes que depositar un monto considerablemente fuerte, ¿ya? Entonces, también tienes que ver que el dólar no es que ha estado 100% estable, ¿ya? El dólar también sufre sus altas y sus bajas. Si lo quieres ver de esta manera, yo lo pongo de una manera lo más práctico posible. No es lo mismo los 20 dólares que tú comprabas en alimento hace 3 años, o por así decirse, antes de la pandemia, versus a lo que tú alcanzas a comprar hoy con 20 dólares. ¿Ya? Si tú pones a pesar, tú estás comprando menos hoy en día. Significa que la valoración del dólar bajó, las cosas subieron, tú compras menos ya con esa cantidad. Ese es un ejemplo sumamente facilito de ponerlo en mesa, y como para darlo a entender de que no solamente lo que es en el mundo cripto sufre de altibajos, de que las criptomonedas sufren altibajos, también el dólar, ¿ya? Entonces, y con respecto a esto, pues vienen temas de conversación mucho más allá que los impuestos, que esto, que el otro, y eso ya no es mi cancha, no es algo que yo me sienta preparado como para entablar una conversación con alguien sobre aquello. Yo solamente doy mi punto de vista y un ejemplo básico en base a lo que pasa hoy en día con lo que es la situación económica, al menos en mi país, ¿ya? Al menos en mi país. Con esto me despido, muchísimas gracias, para mí ha sido un placer y ha sido un video que lo he querido hacer desde hace tiempo. Espero que haya sido de su agrado, espero que sea de ayuda para aquellos que no tengan idea o que quieran poner su dinero a invertir en algo más seguro, por así decirse, ¿ya? Entonces, les agradezco una vez más, que tengan un excelente día, bendiciones a todos, nos vemos en la próxima, chau chau.